Muchísimas gracias, profesor, por su exposición. Vamos a, continuando con el orden de la mesa, a oír a continuación a María Inés Baqué, que ha sido secretaria de Gobierno Digital e Innovación Tecnológica de la República Argentina en el periodo 2016-2019, donde ha trabajado, entre otros temas, la Agenda Digital Nacional 2030, los servicios digitales al ciudadano, la inclusión digital, el gobierno abierto y la adopción de nuevas tecnologías. Actualmente lidera la práctica de transformación digital de gobiernos para América Latina, Canadá y en Amazon Web Services, con el objetivo de ayudar a los gobiernos de la región a acelerar sus reformas digitales. Te oímos con muchísima atención. ¿Estás? Sí, por supuesto. Buenas noches, muchas gracias por al observatorio por la invitación a participar. Estuve en toda la tarde escuchando las ponencias, muy interesantes todos los puntos de vista. Y por otro lado, gracias aún mayores a todos los que están todavía en la audiencia presentes escuchando, y espero que sea de interés. La idea de conversar hoy sobre las tecnologías emergentes, yo traigo a la mesa el tema de la nube, ¿sí? Y ¿por qué traigo el tema de la nube? Porque la nube pasa a ser hoy un habilitador de poder llegar a usar todas estas nuevas tecnologías de manera muy sencilla, muy fácil, de bajo costo, y son fundamentales para los gobiernos. Entonces, voy a hacer un repaso primero, muy rapidito, no los quiero aburrir, pero muy rapidito, de qué significa la nube. La nube significa, y cuando hablo de nube estoy hablando de nubes públicas, ¿no? Hay empresas que se dedican a dar servicios de nube, más grandes, más chicas, internacionales, locales o lo que fuere, pero el concepto es el mismo, es el poder acceder a tener recursos de tecnología, ¿sí?, a través de Internet, donde yo no hago ninguna inversión de entrada, sino que consigo esos recursos de tecnología pagando por lo que uso exactamente y nada más. Y hay una analogía muy simple, muy sencilla para entender contra qué puedo comparar, algo parecido. Y es nada más y nada menos que el uso de la luz. La luz eléctrica, ¿sí? Alguna vez cuando se habrá inventado, todo el mundo habrá generado, o algunos habrán generado y tenían electricidad, otros no. Después empieza a haber proveedores de energía, distintas fuentes de energía, pero al final, hoy en día, en nuestras casas, o en los organismos de gobierno, o en la universidad, uno contrata un servicio de provisión de energía, de provisión de electricidad, y va a pagar por lo que usa o no usa de ese servicio, ¿sí? Prendo la luz, empieza a consumir, apago la luz, dejo de consumir. ¿Cómo hago para consumir más o menos? Todos nosotros en nuestras casas administramos, ¿sí?, el consumo y no dejamos las luces encendidas todo el día porque sabemos que la cuenta que vamos a pagar va a ser más cara y no tiene sentido. Entonces, ¿qué recursos de tecnología se pueden conseguir en la nube? Cuando hablamos de los recursos que podemos conseguir, los más básicos, imagínense una notebook o una PC, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene una capacidad de cómputo, tiene una capacidad para ingresar datos, tiene una forma para visualizar esos datos, tiene conectividad, ¿sí?, tiene almacenamiento. Bueno, imagínense todo eso en algún lugar, que es la nube, donde yo puedo solicitar capacidad de procesamiento, puedo solicitar almacenamiento, puedo solicitar conexión, redes, y sobre eso una capa de servicios enorme. Entonces, necesito procesador. ¿Qué tipo de procesador? Bueno, ¿qué capacidad? ¿Para qué? ¿Para qué lo preciso? Ah, no, necesito hacer unos cálculos súper complejos, ya estoy hablando de temas cuánticos y demás. Bueno, hay superprocesadores, ¿sí?, que ya están disponibles. Y esto lo marco porque esto es la gran diferencia cuando uno está dentro de gobierno o dentro de la actividad privada. La diferencia entre antiguamente, que teníamos que hacer, quiero un supercomputador, salgo a comprar el supercomputador. ¿Con qué características? Esto y esto. Hago la licitación, viene la licitación, gana alguien la licitación,
llega el supercomputador, lo tengo que instalar, lo tengo que configurar. Bueno, ¿cuánto tiempo pasó? Bueno, en la actividad privada, mínimo 2 meses a más. Yo he sido directora de centros de datos, así que les puedo asegurar que configurar servidores es toda una especialidad. Cada vez es más fácil, pero demanda tiempo, ¿sí? Y si estoy en gobierno y tengo que pasar por los procesos licitatorios, no importa qué nivel de gobierno, si es municipal, provincial o nacional, demanda muchísimo tiempo. Entonces, desde que tuve la necesidad y hasta que conseguí el recurso y lo pude tener, como decimos en el lenguaje informático, up and running, pasó mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia de la nube? La nube me permite tener ese recurso listo ya. En 15 minutos estoy en la consola y me procuro ese recurso. La otra gran ventaja que tiene la nube es la agilidad. Y acá veníamos un poco, venía hilando sobre lo que hemos conversado en la mesa, ¿no? Durante todo el día hemos hablado de gobierno abierto, hemos hablado del uso de los datos abiertos, hemos hablado de cómo innovar dentro del gobierno. Recién Enoc hablaba sobre cómo debería ser el proceso de pensar, ¿no? Desde que empezamos con la infraestructura y así íbamos con las distintas capas. Hoy en día, la forma de encarar los proyectos, justamente por las tecnologías a las que tenemos acceso, cambia un poquito y hablamos de lo que se llaman metodologías ágiles. ¿Cuál es la diferencia en una metodología ágil? La metodología ágil normalmente lo que plantea es una visión, a dónde quiero llegar, cuál es el problema que quiero resolver. Si estoy dentro del gobierno, va a ser un problema del ciudadano, ¿qué quiero resolver? Y después pienso cuál es el camino y cuál va a ser la aproximación sucesiva que voy a hacer para obtener esa solución. Hago una primera prueba, una prueba de concepto, una prueba, un primer módulo viable, se llama así en el lenguaje, experimento, pruebo, someto a la decisión de todos los que están participando de ese proyecto y mejoro. Qué cosas no andaban, qué cosas tienen que funcionar, qué cosas me olvidé de pensar, cómo tendría que ser mejorado el proceso, etcétera, etcétera. Y así, por aproximación sucesiva, se va logrando el producto al que se quiere llegar hasta que llega a un punto de madurez que se pone a disposición de esa comunidad, de esa población, de ese problema que se quería resolver. Vuelvo al punto de por qué la nube es fundamental, porque no tengo que salir a buscar, quiero resolver un problema, quiero hacer esto, historia clínica digital, para poner un ejemplo de los que hablamos recién. Sí, pero necesito dónde guardarlo, un servidor. Bueno, salgamos a comprar el servidor. Bueno, hasta que tengamos el servidor, vuelve el servidor. Una vez que tengo el servidor, ¿cómo la voy a escribir? ¿Qué tecnología qué estándares vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar SNOMED para mencionar algo que estuvimos hablando hace un rato? ¿Sí o no? No nos pusimos de acuerdo. Bueno, no. La visión es, ¿a dónde quiero llegar? Quiero tener, por lo menos, interoperabilidad entre las historias clínicas. Para tener eso, defino estándares, defino que voy a usar SNOMED, defino cuáles van a ser los protocolos de intercambio y demás, y después vuelvo para atrás y hago el primer experimento de ese producto que quiero sacar, lo pruebo, lo itero, lo pruebo, lo itero, lo pruebo, hasta que tengo un producto listo para usar. La nube en eso es fundamental, porque me permite experimentar barato. No sirvió, lo borro. No sirvió, cambio. No me alcanzó la capacidad, la cambio. Necesito un procesador más grande, lo redefino. ¿Sí? Esto es lo que tiene de poder la nube. ¿Qué tipo de servicios hay? Hablé de los más básicos, hablé de almacenamiento, conectividad, etcétera. Pero la ventaja de la nube, y vuelvo a insistir, estoy hablando de cualquier nube de las que puedan estar a disposición, no estoy hablando de tamaños, estoy hablando de cualquier servicio de nube pública. Sobre la capa de los servicios tradicionales de tecnología, lo que hay son servicios listos para usar. Quiero usar, como decía hace un ratito el doctor, herramientas de inteligencia artificial están listas para usar. Y están listas para usar a distintos niveles de compresión. Una herramienta hoy de inteligencia artificial o de machine learning puede ser cosas tan simples como tener un comando para que, dado un texto
que está escrito, manuscrito, lo pueda capturar y lo pueda pasar a letra, digamos, a caracteres digitales inteligibles. Ahora, puedo también capturar voz y hacer que la voz se convierta en dato, o al revés, un dato y hacerlo voz, cambiar de idioma, etcétera, etcétera. Y esas herramientas para lograrlo no las tenemos que desarrollar una y otra vez, ya están listas. A ver, tomo de acá de la biblioteca de servicios que hay, tomo esto y lo uso. Quiero hacer gaming, o sea, juegos, lo tengo listo. Quiero hacer un modelo súper complejo de cálculos astronómicos y a lo mejor alguien ya hizo un modelo y lo puedo aplicar. Entonces, lo que les quiero decir es que lo que da la nube es justamente toda esa cantidad de servicios listos para usar para resolver el problema que queremos resolver. Que en este caso, como estamos hablando de gobiernos, van a ser los problemas que atañen a los ciudadanos. ¿Cuáles son las ventajas que tiene usar servicios de nubes? Primero y principal, en lugar de estar el gobierno, vuelvo a decir, de cualquier tamaño, preocupado en la compra de equipamiento y la administración de centros de datos, ¿sí?, que cada vez requieren más complejidad en su administración, y cuando digo complejidad, por los temas de seguridad, por los temas del talento que tiene que haber disponible de la gente, de la capacidad para poder administrar de una manera eficiente y eficaz esos datos que no queremos que se pierdan, además. Lo que permite la nube es cambiar el paradigma. Entonces, me olvido de tener que pedir un presupuesto, me olvido de una administración de lo que se llama solicitar capital o CAPEX en el lenguaje contable, y paso a tener un modelo de OPEX. Volviendo al ejemplo de la energía eléctrica, en lugar de ir a comprar el motorcito Vila para que me genere electricidad en mi casa, me suscribo al proveedor que me toque en la zona y pago la factura, ¿sí? Pago un gasto operativo en función al consumo, pero no hago una inversión inicial de miles de pesos para tener un generador en mi casa. Esa sería un poco la diferencia. El otro beneficio es la economía de escala. Dado que las nubes públicas, los consumidores, los clientes son de múltiples industrias, son de múltiples países, son de múltiples actividades, puedo acceder a economías de escala, porque el volumen de consumo que hay es mucho mayor, entonces el costo baja, ¿sí? Y además me beneficio porque en general las normativas que tienen que cumplir las distintas industrias, el proveedor de nube pública las tiene que cumplir todas. Si tengo una norma ISO de seguridad, si tengo una norma SOX o PCI de bancaria, de fintech, si tengo las normas de salud, etcétera. Normalmente los servicios de nube pública cumplen con todas esas normas. Entonces, yo, municipio, que quiero acceder a colocar sobre la nube un servicio X, me estoy beneficiando de poder tener toda esa seguridad y toda esa estandarización dentro de las plataformas. La otra gran ventaja de la nube es la escalabilidad. Y esto se vio muy patente en la época del COVID, cuando de pronto había que salir rápidamente con una solución, y además que esa solución tenía que dar soporte a 10 veces, 100 veces o 1000 veces más usuarios que lo que daba antes. No hay infraestructura que aguante. La nube tiene la ventaja que puede escalar rápidamente cuando se necesita más recurso y a la vez disminuir en el uso de esos recursos cuando no se los necesita más. O sea, si no los uso, no los pago, bajo la cantidad. La agilidad y la velocidad de los que les dije recién, y acá pongo ejemplos de COVID, voy a usar porque son como muy recientes, los tenemos todos muy frescos en la cabeza, pero acá mismo salimos con un registro, ¿sí?, de vacunación con muchísima rapidez. En Uruguay se salió con el registro
para solicitar el turno de vacunación, salió en menos de una semana, creo que fueron 2 días, no quiero exagerar, pero era mucho menos de una semana. Lo mismo en Paraguay, y podemos encontrar múltiples ejemplos. Con algo adicional, también se dijo hace un rato, la particularidad de los gobiernos es que los gobiernos colaboran, los gobiernos se prestan código, los gobiernos se prestan soluciones. Y eso hace y nos lleva a otra ventaja también, y es la de poder utilizar soluciones de código abierto, soluciones de open source, ¿sí? Que ya están listas. Hay países que han hecho soluciones espectaculares, y me refiero a el Reino Unido, Australia. Todos los que estamos en gobierno digital hemos tenido que estudiar qué es lo que han hecho otros gobiernos y tienen las soluciones listas para usar. Y la buena noticia es que Argentina también tiene muy buenas soluciones que han sido utilizadas por otros gobiernos, ¿sí? Volviendo a las ventajas, hablé de la seguridad, de la agilidad, de la resiliencia operativa que puedo lograr con una nube, pero voy a hablar de la más importante, la innovación. Si uno tiene la posibilidad de que, y vuelvo al ejemplo del supercomputador, hoy elijo el supercomputador X, resulta que el proveedor de nube mañana ya sacó otro superprocesador con el triple de capacidad de procesamiento. Lo tengo a disposición ya mismo, al igual que si es María Inés usando estos servicios como para alguna aplicación en su casa, para su empresa, para el gobierno o para la industria Super Plus o la corporación más grande del mundo. El servicio está listo para usar y esa es la diferencia enorme. Entonces, durante la pandemia hubo múltiples ejemplos, pero desde los gobiernos que de un día para el otro tuvieron que decidir qué hacían para, por ejemplo, seguir manteniendo los servicios corriendo, los servicios al ciudadano corriendo, y la gente que no podía ir a la oficina tenía que habilitar a sus empleados a que pudiera trabajar de manera remota, sin tener la computadora en la casa. Bueno, ¿qué es lo que posibilitó la nube? Justamente poder dar esa posibilidad de, ingresando a un servicio X, poder desde el dispositivo que cada empleado público tenía, poder acceder a los mismos servicios y a las mismas plataformas que tenían. Y eso se levantaba en un rato, en una semana o menos. Los call centers, de pronto, y esto fue a nivel global, ¿no? La necesidad de ayuda, los subsidios de ayuda a los ciudadanos, y de pronto tener que recibir en lugar de 1000 llamadas, 10.000 o 100.000. Hay múltiples ejemplos en el mundo. Bueno, esa posibilidad de escalar y que de pronto el sistema responda rápidamente es lo que da la nube. ¿Por qué es tan importante? Y vuelvo a esto, ¿no? Hablé de los costos, hablé de los ahorros, hablé de que las soluciones en la nube terminan siendo más económicas y me da esa posibilidad de la innovación. ¿Por qué un gobierno podría estar pensando en usar la nube? La primera respuesta es por ahorros, es la típica que aparece como primer argumento de por qué me mudo a la nube. Y sí, es un muy buen argumento y es muy razonable, y sobre todo cuando estoy en sector público, que tengo que hacer el mejor uso de los recursos que los ciudadanos están aportando para la administración pública. Hablé de la innovación, ¿sí? Hablé de la posibilidad de innovar. ¿Y con qué se enfrenta hoy un gobierno de cualquier nivel? Otra vez, puede ser un gobierno subnacional o un gobierno nacional. Con un usuario, con un ciudadano que cada vez tiene las expectativas más altas, porque ese ciudadano es el mismo, somos todos nosotros que estamos acostumbrados, que pedimos un taxi o pedimos un servicio o la comida o lo que fuere, el delivery, por el teléfono, o resolvemos nuestras operaciones bancarias por teléfono, o hacemos, etcétera, etcétera, turnos. Bueno, ese ciudadano es el mismo ciudadano que se da vuelta y le pide al Estado un nivel de servicio similar. Cada vez tenemos las expectativas más altas. Entonces, la nube lo que permite justamente es el facilitador, es el habilitador para que estos servicios se puedan dar. Hablamos también durante las jornadas de hoy, en
evoluciones que había tenido el gobierno digital, ¿no? Se empezó con gobierno electrónico, siguió gobierno digital, no me voy a detener en cada uno. Nos gusta a nosotros hablar de que hoy con la nube tenemos los gobiernos resilientes, ¿sí? En inglés queda más lindo, gobiernos responsive, gobiernos que están preparados para salir a la cancha cuando hay una situación que sale de la normalidad. Aquellos gobiernos que ya estaban usando nube o que se subieron al uso de la nube tuvieron más capacidad de reacción que los que no estaban. Lo hicieron más rápido y mejor que los que no estaban usando servicios de nube. ¿Y hacia dónde vamos? Hablábamos hoy de los datos, de la cantidad de datos que se va colectando y que con esos datos los gobiernos hoy están preparados para tomar decisiones de política pública, ¿sí?, basadas en datos. En lugar de el dedómetro, el poder tomar decisiones basadas en datos. Y con esas decisiones, en lugar de solamente hacer mejores servicios, hacer servicios anticipatorios. O sea, me adelanto a lo que ese ciudadano necesita si yo ya sé que va a ocurrir. Si sé que a los 18 años tiene que renovar el documento, pues se lo renuevo. O si porque se casa tiene que hacer tal o cual cosa, lo hago. Bueno, eso es hacia dónde se está yendo y hoy la nube viene a facilitar todo esto. Ejemplos de uso de nube múltiples, y voy a mencionar 2 o 3 para no aburrirlos y considerando la hora, pero típicas situaciones, por ejemplo, donde se necesita un consumo muy, muy alto, una demanda muy, muy alta de servicios, pero que después cae. Ejemplo, elecciones. El control de las elecciones, el seguimiento de las elecciones es un típico caso de uso, ¿sí?, donde la nube es súper importante porque me da esa capacidad y después la dejo de usar. Censos, otro ejemplo. Call centers. Hoy poder tener los call centers de manera en la nube, con los servicios que da la nube, una atención telefónica donde se puede aplicar inteligencia artificial y saber que rápidamente aparezca cuál es la respuesta para el problema que esa persona está enunciando, o que le pueda poner el análisis del sentimiento. Esto son herramientas de inteligencia artificial para darse cuenta si una persona está muy enojada cuando está llamando o tiene alguna situación de pánico o de terror, y que entonces la reacción de esa persona que está atendiendo esa llamada sea diferente y tenga otro tipo de servicios. Esos ya existen esas herramientas, ¿no? Ejemplo, en Chile, la comisaría virtual. La comisaría virtual, de pronto en Chile, para circular se necesitaba el permiso durante la época del COVID, y el permiso, claro, quien lo expedía de pronto se vio sobrepasado. El sistema lo tenía, pero no podía atender porque no había manera, colapsaba todo. Bueno, se migró rápidamente a la nube. En este caso sí lo cuento porque es un caso de Amazon Web Services donde trabajo. En 2 días se migró y estuvo up and running para millones de llamadas, millones de permisos, perdón. El caso en otro orden de cosas, la Municipalidad de Córdoba, otro muy buen ejemplo, que migró todo el sistema tributario, ¿sí?, a la nube, y los ahorros que consiguió. Y plantea un poco los problemas que tenía antes. Los problemas que tenía era, por ejemplo, todo el tiempo de no uso, de no estar disponible la aplicación para declarar impuestos o para facturas o lo que fuere. ¿Por qué? Porque tenía ventanas de mantenimiento, típico de cualquier plataforma. Tengo un centro de datos que de tal hora a tal hora necesita hacer backup, necesita hacer esto y no está disponible para el usuario. Y hoy nosotros como usuarios que tenemos que hacer nuestra declaración de impuestos, queremos que esté en cualquier momento disponible. Bueno, lograron esa disponibilidad y lograron ahorros del orden del 90%. O sea, ellos estaban en una encrucijada de hacer una gran inversión en fierros, en una gran inversión en software tecnológica, y fueron por el otro camino. Entonces, hay múltiples ejemplos, hay múltiples
casos de uso, casos que se pueden replicar, herramientas, plataformas listas, código open source que se puede replicar y que está listo. Entonces, otra vez volvemos a la voluntad, a las políticas públicas. ¿Qué políticas públicas se necesitan? Voy a enumerar 2 o 3, porque para que esto sea posible en el Estado tiene que haber políticas detrás que lo avalen. La política de nube primero es una de las políticas, digamos, la de la base, ¿no? En lugar de seguir invirtiendo el Estado en fierros, en data centers y demás, no, que la política sea primero tratar de usar nube pública y solamente invierto en fierros y demás en aquello que por su naturaleza, por la razón que fuera, que no las vamos a explicitar acá, necesito que esté en un data center propio, ¿sí? Política de clasificación de datos, otra política muy importante, de los datos que tiene el gobierno, cuáles son sensibles, no sensibles, con qué grado de seguridad los necesito mantener. Bueno, en general, en todos los países, y esto es a nivel mundial, esas políticas de clasificación de datos en el tiempo se han convertido en cosas muy complejas y de mucha apertura, ¿sí? Y la primera reacción es, no, lo que tiene el Estado es todo privado, tiene que estar todo así, agarradito, ¿sí? Bien. Y resulta que después nos damos cuenta que el Estado, por su propia naturaleza y con toda esta discusión que hemos mantenido durante el día de gobierno abierto, tiene de entre el 70 y el 80% de sus datos son datos públicos. O sea, no necesitan estar reservado, clasificado, nadie accede y demás. Y habrá una parte que sí, y habrá datos de defensa que sí, etcétera, etcétera. Entonces, la clasificación de datos es uno de los temas que hay que ponerle especial interés. Y el tercer tema también, que tiene que ver con política pública, tiene 2 aristas. Uno es como la guía de uso, cómo se hace para consumir nube, porque yo antes sabía yo funcionario público, sabía que si necesitaba un centro de cómputos, pedía cuántos servidores, cuánto espacio físico, ¿sí? Hacía toda la lista, el Bill of Materials, y iba y pedía eso. Cuando compro nube, en realidad lo que estoy comprando es un derecho a acceder a alguna plataforma. Entonces, la forma de comprar en el sector público es distinta. ¿Es imposible? No, es lo mismo que comprar energía eléctrica. Otra vez, celebro un contrato que me deja acceder a estos servicios y que tendrá o un valor fijo, o un cap, o un monto máximo, tendrá alguna condición, pero existen lo que se llaman vehículos de compra. Son diferentes a la compra tradicional de infraestructura o de software tradicional de gobiernos. Entonces, eso también hay que mirarlo. Hay mucha experiencia a nivel global, mucha experiencia, y a nivel regional hay muy buenas experiencias. Vuelvo a citar el caso de Colombia, que es un muy buen ejemplo. Guatemala, que acaba de empezar su proceso de transformación digital, sacó una guía, la sacó en enero, enero de este año, una guía de uso de nube, invitando a las organizaciones de gobierno a que se suban a la nube, y da los lineamientos de cómo deberían ser las soluciones tecnológicas de ahora en más y cómo debería usarse la nube. Y estamos hablando de Guatemala, un país chico, ¿sí? Pero que está aprendiendo de todos sus vecinos y está aprendiendo de la experiencia global. Me quedo acá. Simplemente lo que les quería transmitir es que detrás de todas estas herramientas, hablamos de blockchain y probablemente lleva algo de nube detrás. Hablamos de inteligencia artificial y machine learning, seguro hay algo de nube. Hablamos de datos abiertos, donde la acumulación de datos cada vez es mayor. Lo más probable es que necesites nube para poder procesar todos esos datos. Necesitamos capacidad de innovación en el gobierno, vamos a tener nube. Entonces, la nube es un gran habilitador para la transformación digital de los gobiernos, para acelerar esa transformación digital de gobiernos, para hacerla posible. ¿Es magia? No, magia no hay. Se necesita cabeza, Tenemos que seguir pensando, como decía el doctor. Hasta acá llego. Gracias.